Cordial saludo para todos y para todas, sabedores y sabedoras. Mi nombre es Luis Rojas y ustedes, la mejor población de Saberes para la Cena. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a disfrutar de una sesión maravillosa llamada Fotografía a cargo del maestro Raúl Montaña. Por favor, estemos muy atentos de lo que él nos va a decir porque vamos a encontrarnos este sábado en el Centro Cultural Compartir en Suma Paz, que queda en el barrio Compartir, ahí enfrente del CAI de Compartir San Francisco, para que disfrutemos de un laboratorio maravilloso de fotografía. Así que alisten sus vestuarios, sus maquillajes y traigan por favor entonces sus cámaras, sus dispositivos, sus celulares, porque vamos a grabar maravillosos videos y maravillosas fotografías en este laboratorio de TIC. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias y los dejamos entonces con Raulito. Raulito, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Raúl Montaña, soy artista audiovisual y visual aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Cómo inicio yo? Yo inicio a partir del proceso de Circociudad. Después de haber salido de ese proceso, arranco con un taller que fue la primera escuela audiovisual de Ciudad Bolívar, proceso que fue denunciado porque se estaban literalmente robando la plata. Ese proceso nos dio como a conocernos entre varias personas que vamos ahí, y en ese momento decidimos seguir aprendiendo porque el proceso quedó totalmente frenado y comenzamos a hacer una escuela. La escuela, inicialmente habíamos 5 personas que quedamos de ese proceso, y de ahí nosotros terminamos como dijimos, si podemos llamar a alguien que nos enseña 5, ¿por qué no a 20? Y ahí comenzó la escuela y ahí comenzó mi proceso de formación un poco más metida en el tema audiovisual. Yo ya venía con algunos conocimientos de tejedores de sociedad, y a partir de ahí eso comenzó en el 2006. Desde el 2006 vengo trabajando aquí en la localidad. Luego hicimos una fundación que se llamó Formato 19K, donde comenzamos a realizar varios trabajos llamados Crónicas de Territorio Imaginado, y así comenzamos a trabajar todo el tema del imaginario de la localidad. ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, y aún todavía, la localidad sigue siendo muy estigmatizada. Siempre es como se habla de Ciudad Bolívar como el lugar feo, donde nada ocurre, donde todos son pobres, donde todos roban, donde todos matan, en fin. Y la idea de nosotros es un poco, sin desconocer también esa realidad, porque también hay que reconocer que existe, es querer mostrar esa otra parte de la localidad, esas cosas chéveres que aquí también hay, todo también, sobre todo los talentos y las cosas que aquí se hacen chéveres, porque aquí sí se hacen muchas cosas chéveres, y ese es como nuestro proceso. De ahí yo comencé a hacer documental. Mi énfasis en el área audiovisual básicamente ha sido ese, el documental. Me considero documentalista, aunque todavía me falta mucho para aprender, pero seguimos como en ese proceso. Un poco nuestra labor ha sido desde lo que ahora somos, que somos Liramas Producciones, que es digamos la productora, comillas, productora, con mi compañera, con Linda. Hemos decidido seguir con ese proceso de contar las historias de la localidad y trabajar sobre todo el tema de la memoria. Creemos que la memoria es importante, porque aquí hay muchas historias para contar, y eso es lo que creemos que ese es el legado que le queremos dejar a la localidad. Ese registro histórico desde personas, personajes, lugares que le aportan no solamente a la localidad, sino a la ciudad e inclusive al país. Hago parte en este momento de Liramas Producciones, una productora pequeña de la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Cómo inicia mi proceso o cómo es mi historia? Mi historia inicia desde Circociudad. Hice parte como del proceso. Luego, después de eso, conocí tejedores de sociedad. Conocí un maestro que se llama Omar Fabián Vera, quien me intoxicó con todo este rollo audiovisual, y a partir de ahí he venido trabajando este tema. He trabajado mucho el tema de la memoria, a partir del documental, buscando contar sobre todo las historias bonitas de la localidad.
comenzamos trabajando el tema de los imaginarios, con el objetivo de querer cambiar los imaginarios de la localidad, ya que todavía aún hay un gran imaginario de que la localidad no tiene como cosas positivas, como que siente aquí es donde roban, matan y demás. Nosotros queremos a través del audiovisual mostrar otro tipo de mirada, donde aquí el objetivo es mostrar los talentos, las cosas chéveres, los lugares chéveres. Eso es lo que le queremos como dejar a partir del documental, que es lo que yo sé hacer, es como mi énfasis, dejarle como la memoria histórica a la ciudad y a la localidad de esas cosas chéveres que suceden en este territorio, como una manera de eh, como también de devolver todo eso que me ha dado la localidad, desde el proceso de circosidad, los procesos que se han vivido aquí. Es una manera también de querer decirle a la localidad como agradecerle sobre todo. Bueno, a mí me correspondió el tema de las TICs. Vamos a trabajar las TICs, tecnologías de la información para la escena. Lo que vamos a trabajar básicamente es todo el tema fotográfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como todo el tema técnico de la fotografía, donde vamos a ver como a grosso modo eh, temas como el triángulo de exposición, la composición, algo de iluminación y todo el tema de planimetría y valores de plano, todo el tema de encuadres. Para comenzar a hablar de fotografía hay que primero tener claro el concepto de dónde viene la palabra fotografía. La palabra foto viene del griego luz, y grafía viene del griego mismo escribir. Entonces se dice que la fotografía es escribir o pintar con luz, como lo han dicho muchos fotógrafos. Eso nos lleva a los orígenes de la fotografía. Inicialmente, eh, la fotografía inicia por eh, Nips, quien comienza a experimentar a través de los procesos químicos con láminas y fluoruros de plata para intentar plasmar las imágenes en una lámina de aluminio, ¿sí? Luego viene Daguerre, quien comienza a hablar pues mejora un poco la técnica y comienza a plasmar esas imágenes que ya no se borran. Cuando lo hace primero Nips, el problema era que se borraban. Viene Daguerre con el daguerrotipo y comienza a hacer el experimento y descubre la manera para que las imágenes queden plasmadas y que no se borren. Esta, por ejemplo, es de las primeras fotografías que hace Daguerre, teniendo en cuenta que tenía que estar mucho tiempo expuesta la lámina para que pudiera quemar los fluoruros de plata en la lámina y que pudiera quedar la imagen impresa. Luego se siguió haciendo este mismo proceso, algunos experimentos, hasta que llegó el cianotipo y por último llega Talbot para poder hacer una caja en donde se pudiera imprimir sobre papel, y así fue que la fotografía inicialmente analógica se popularizó hasta el punto que llegó Kodak y logró hacer que este experimento de Talbot se volviera más popular y llegara a todo el mundo. Ese es como el inicio de la fotografía, y después de esto llegaron estas famositas cámaras que muchos tenemos o que algunos las hemos visto, que son las famosas cámaras reflex, que en principio utilizaban una película fotográfica. Esto pasó del papel a la película fotográfica, y con el pasar de la tecnología y del tiempo se dejó el rollo y se volvió digital, hasta el punto de pasar de la cámara reflex a todo el sistema digital
incluyendo ahora los celulares, que es como el último punto de la fotografía. Muchísimas gracias, maestro Raúl. Qué interesante conocer un poco de la evolución de la fotografía y sobre todo entendiendo que la fotografía es tan importante en el proceso de la creación de nuestros flyers, de nuestros dosieres, de nuestras piezas gráficas y comunicativas para las obras, los conciertos, los grupos que nosotros estamos liderando o pues simplemente las expresiones de cultura que nosotras y nosotros vamos gestionando en nuestros barrios, por ejemplo los laboratorios, los talleres, los encuentros, las juntanzas, todo ese tipo de material es importante que tenga un conocimiento y un diseño desde lo fotográfico para que pueda fortalecerse y pueda llegar a ser lo que soñamos. Bueno, ¿qué más nos tienes, maestro? ¿De dónde viene la fotografía? ¿Qué significa? Y porque todos los parámetros que vamos a ver a continuación, como lo es el triángulo de exposición, son importantes y se aplican, nos vienen tanto de las cámaras reflex o cámaras análogas a el celular. Cuando ustedes miran sus celulares también tienen estos mismos parámetros, porque los celulares, los sistemas digitales intentan copiar o mantener los mismos parámetros que se manejan en una cámara de estas. Para comenzar a hablar de estos parámetros del triángulo de exposición, vamos a iniciar por el diafragma. ¿Qué es el diafragma? El diafragma son una serie de cuchillas que tiene el lente, los lentes internamente, que permiten modificar la entrada de luz. ¿A qué vamos con eso? Según todas las cámaras, la letra F, siempre que encuentren la letra F, va a ser el diafragma, ¿sí? El diafragma siempre se va a numerar en números pares, se va a multiplicar por 2, y siempre va a arrancar desde mayor número, que quieren decir que, desde el menor número, perdón, entre menor número quieren decir que el diafragma está más abierto, entre mayor número el diafragma está más cerrado. Siempre vamos a encontrar números F, que el F, o también se le llaman los f-stop, que son como los puntos de apertura. Siempre va a arrancar desde por lo menos un f1.2 o 1.4 dependiendo del lente, y se va a terminar multiplicando cada vez por 2. Entonces siempre van a encontrar 1.4, 2, 2.8, 4, 5, 6, 8, 11 o 16. Entonces esos números siempre se van a multiplicar. Normalmente si arrancamos por 1, si lo multiplicamos sería 2. Si arrancamos por 1.4, se multiplica hasta 1.4 multiplicado por 2 da 2.8, 4 da 8, 2.8 da 5.6, y así sucesivamente es como se calculan los pasos o los f-stop. ¿Qué efecto tiene la apertura de diafragma? La apertura de diafragma tiene, aparte de la mayor o menor cantidad de luz, tiene unos efectos sobre todo en la profundidad de campo. Entonces, entre mayor esté abierto el diafragma, menor profundidad de campo. ¿Eso qué significa? Que el fondo va a estar un poco más borroso. Yo siempre les pongo el ejemplo, cuando uno mira un bus a lo lejos, ¿qué es lo que hace el ser humano? Cierra un poco los ojos. Eso es un poco lo que hace el diafragma. Entre más cerrado esté, más va a enfocar el fondo, que es lo que también hace. Esto lo que intenta un poco es imitar el iris humano, ¿sí? Entre mayor esté abierto, vamos a ver un poco más borroso, ¿cierto? O la pupila, cuando está más dilatada, suele verse un poco más borroso, y entre más cerrado esté, va a ver un poco más nítido, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos muchísimo en los ojos de los gatos. Un gato, cuando está de noche, que hay poca luz, ustedes le ven los ojos al gato y la pupila está totalmente, el ojo está redondo, se le ve
el puntico redondo, pero si hace mucho sol o hay mucha luz, ustedes le ven al gato las líneas, los ojos de gato, esa línea. Eso quiere decir que eh, la pupila del ojo del gato está cerrada porque está permitiendo muy poca entrada de luz. Así mismo funcionan las cámaras. Entonces tenemos con el diafragma mayor o menor entrada de luz, y el tema de la profundidad de campo. Entre más abierto esté, menor la profundidad de campo, es decir, el fondo se ve más borroso. Entre más cerrado esté, vamos a tener la profundidad de campo un poco más enfocado. Vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en F8, si vemos a la chica, el fondo está más desenfocado. En la medida que vamos subiendo los f-stop hasta llegar a un 22, podemos ver que el fondo está mucho más nítido. Eso es lo que tiene que ver con el diafragma. Luego vamos como con un punto también que tiene mucho que ver, es en las distancias donde el personaje también se mueve. Eso depende mucho al lente que podamos utilizar, que ahora también hay lentes para celular que permiten también hacer este tipo de cosas. ¿Qué diferencia hay entre estas cámaras profesionales o cámaras reflex con los celulares? Resulta que algunos comerciantes le dicen al cliente que los celulares tienen el diafragma. Los celulares, por el tema del lente, los celulares no manejan diafragma, manejan luminancia, que es diferente. Eso lo que permite es un poco que el celular se vuelva más sensible o menos sensible a la luz, ¿sí? Pero o subirlo o bajarle el brillo, pero realmente los celulares no tienen diafragma. ¿Qué tiene que ver todo esto con los personajes? Hay que saber medir mucho el diafragma, sobre todo en los eventos. Cuando hay un evento que es muy oscuro, obviamente hay que aprender a subirle más el diafragma, sobre todo en una cámara. Para evento yo recomendaría mucho, sobre todo si es evento nocturno, en lo posible es mucho mejor trabajar con una cámara de lente, con lente intercambiable ojalá, que trabajar con celular. Si bien es cierto, el celular captura las imágenes y aparentemente lo maneja bien. Por ejemplo, muchas veces si la persona quiere imprimir la foto, en la impresión no le va a salir tan bien, sobre todo si la quiere imprimir en un formato más grande, o si lo va a ver, o si lo quiere ver en una pantalla de alta resolución, pues no. Pero si se quiere, por ejemplo, ver en una pantalla para YouTube o para celular, quizás trabajar con un celular puede funcionar. Entonces, esto es lo que tiene que ver más o menos con el diafragma. Hay que tener en cuenta las distancias del personaje, ¿sí? O de la persona que está al frente, del sujeto. Vamos a ver ahora el tema de la velocidad. ¿Qué es esto de la velocidad de obturación? Básicamente la velocidad de obturación tiene que ver con el momento en que se abre y se cierra la cortinilla para que quede la imagen impresa. Antiguamente se hacía en papel, ahora se hace en sensor digital, ¿cierto? Que en ese sentido tanto las cámaras digitales como los celulares cuentan con este tipo de sensores. ¿Qué diferencia hay entre ese tema de sensores? Para hacer como un paréntesis, las cámaras reflex o las mirrorless, que ya no tienen espejo, tienen un sensor un poco más grande que la de los celulares. Ahora el tema con los celulares es que intentan hacer que los sensores sean más o menos de un tamaño muy similar. Todavía falta un poco, pero siguen siendo un poco más pequeños que las cámaras, pero todavía falta. Hay algunas marcas como Huawei o inclusive como pues la muy reconocida Apple, que tienen los sensores un poco en este momento más grandes, y eso hace que la calidad de la imagen sea mucho mejor. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque al intentar hablar de velocidad es cuando se
abre o se cierra la cortinilla para que la imagen quede impresa en el sensor, ¿sí? Esa velocidad es la que nos permite a nosotros hacer o no congelados. Ese es como el primer efecto que tiene la velocidad. Entre mayor velocidad, quiere decir que las espiguitas se van a cerrar, la cortinilla se va a cerrar un poquitito más y por ende va a entrar menos luz. Cada vez que nosotros aumentemos la velocidad, nos va a entrar menos luz. Cada vez que la ampliemos, va a entrar más luz. ¿Cuál es el efecto? Entre menor velocidad, vamos a tener un efecto que se llama efecto como una estela, que es un efecto que le llaman el efecto seda, es decir, la imagen se ve como si como una seda, como un poco borrosa, más o menos, ¿sí? Eso pasa cuando bajamos la velocidad. Cuando la aumentamos, lo que nos permite es hacer como el tipo de congelado. Si por ejemplo alguien está saltando y queremos que quede suspendido en el aire, ¿sí? Debemos subir más la velocidad. Entonces, acuérdense que cada vez que aumentamos la velocidad vamos a disminuir la luz, ¿cierto? Y cada vez que disminuimos la velocidad vamos a tener más luz. Siempre es el efecto contrario. Eso es lo que tiene que ver con el tema de velocidad, ¿sí? Luego les mostraré. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, tenemos por ejemplo este elemento que gira, ¿sí? Y podemos ver el congelado a 1 sobre 500. ¿Qué significa este 1 sobre 500? Las velocidades van desde un segundo, ¿sí? Inclusive desde hasta, hay cámaras que inician desde los 3 segundos, ¿sí? Hasta, y luego va subiendo hasta un segundo, y cuando vemos este 1 sobre 500, quieren decir que el 500 son 500 milésimas de segundo que está abierto esta cortinilla, ¿cierto? Hay cámaras que alcanzan hasta los 4000 milésimas de segundo, que eso es extremadamente rápido, por eso se permite el congelado. Entonces siempre vamos a encontrar desde 3, siempre aparecerán unas comillas en algunas cámaras o en la mayoría de las cámaras, inclusive celulares, hasta este famoso 1 sobre 500, 100 o inclusive 4000, dependiendo de la cámara. Entonces vamos a encontrar esto que es 1 sobre 500, que es más o menos donde podemos hacer un congelado más preciso. Si vamos disminuyendo, como en este caso, a 1 sobre 100, vemos que la imagen se ve un poco más borrosa, y si llegamos a un segundo, vemos que el movimiento giratorio queda como si fuese una seda, ¿sí? Por eso se llama efecto seda. Eso es lo que tiene que ver con la velocidad. Luego entramos con otro tema, que es con parte de este triángulo de la exposición, que es el famoso ISO, ¿sí? Que en todas las cámaras lo encontramos, incluyendo los mismos celulares. Encontramos el mínimo, que es el ISO 100. Bueno, hay algunas cámaras profesionales que tienen ISO 50, que es como muy abierto. ¿Qué es este tema del ISO? Es el nivel de sensibilidad que tiene, que antiguamente lo tenían tanto el papel fotográfico o el papel fotosensible, o la cinta fotosensible, ¿cierto? Lo tenían antiguamente las cámaras, y ahora se pasó al sensor, que es el que captura la imagen. Entonces la capacidad que tiene ahora el sensor de sensibilidad frente a la luz, ¿sí? Seguimos hablando de que esto es pintar con luz. Entonces la sensibilidad normal para que una imagen quede nítida es el ISO 100, que es como el mínimo, ¿cierto? En la medida que vayamos subiendo el ISO, quiere decir que vamos a tener, se va a volver el sensor más sensible, vamos a tener una sensación de poder ver un poquitito más, ¿sí? Pero eso tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto que tiene el ISO?
es que entre más alto sea el ISO, vamos a tener un tema de pixelación o ruido, ¿sí? Para los fotógrafos, digamos que trabajar con ISOs muy altos, vamos a tener un problema, sobre todo si se imprime o si lo vamos a proyectar en alguna pantalla. Realmente ver el ruido puede ser un poco molesto. Entonces por eso como que siempre la recomendación, todo fotógrafo intenta trabajar sobre ISO 100 porque da mayor calidad y mayor nitidez en la imagen. Ahora, si miramos estos tres parámetros, normalmente ¿qué hacemos los fotógrafos? Lo que hacemos es trabajar con velocidad. Si estamos en un ambiente medianamente oscuro, lo que hacemos es abrir el diafragma y trabajar con la velocidad lo menor que se pueda para que nos dé más luz. Pero si por pura casualidad no lo logramos, el salvavidas siempre va a ser el ISO, teniendo en cuenta que si subimos el ISO nos va a pixelar la imagen. Listo, chicos, eso es lo que tiene que ver con el triángulo de exposición. Entonces tenemos estos tres parámetros. Cada uno tiene, como vimos, su efecto. El diafragma tiene el tema de la profundidad de campo, la velocidad tiene el tema de el efecto de congelar o de hacer el efecto seda, y el ISO tiene el mal efecto de pixelar la imagen o de generar ruido. Cada uno de estos tres parámetros tiene esos efectos, que ya es deber de cada uno saber qué es lo que quiere y cómo manejar estos tres parámetros. Listo, eso es lo que tiene que ver. Digamos que la mayoría de cámaras manejan varios modos. Tanto las cámaras reflex como los celulares manejan varios modos, que normalmente en las cámaras reflex o mirrorless trabajan el modo manual, que es donde tú puedes manejar cualquiera de estos tres parámetros a tu gusto, ¿sí? Pero también tiene unos modos semiautomáticos, ¿sí?, hasta llegar a un punto totalmente automático. En algunas cámaras vemos, por ejemplo, la letra A o la letra AB, que lo que hace es prioriza la apertura, y la cámara lo que hace es que tú puedes manejar la apertura del diafragma, pero la cámara maneja automáticamente la velocidad. Ella alcanza a medir la luz y según eso te pone automáticamente la velocidad. Cuando hay otro parámetro que es semiautomático, que hace lo contrario, que es que en algunas cámaras está como la letra S, dependiendo de la marca, que eso normalmente está en Nikon y en Sony, y en Canon tenemos el TV, que eso lo que hace es que nos prioriza la velocidad. Es decir, nosotros podemos manejar manualmente la velocidad dependiendo de lo que queramos, ¿sí? Si queremos hacer un congelado, si queremos hacer algún trabajo experimental donde se vea como la estela o ese efecto seda, podemos subir o bajar. Pero ella lo que va a hacer este parámetro semiautomático es que ella va a decidir el diafragma, lo hace automático. Y hay un tercer punto que es la P, que en la mayoría de celulares y cámaras está, que es como el programable. Entonces el programable está, a algunos les aparece en los programables, por ejemplo, el efecto noche, entonces aparece como una lunita, que lo que hace ella es que prioriza, hace que el diafragma se suba y juega un poco más con la velocidad. O si por ejemplo está el iconito programable de el niño corriendo o el perrito corriendo, eso lo que hace es que prioriza más, ella maneja más la velocidad, ¿sí? Y hace todo como lo automático, manejando más la velocidad que el diafragma. Y está finalmente el modo automático, que ahí sí la cámara maneja todo de manera automática dependiendo de lo que quieras. Si ella siente que está mucho movimiento, sube la velocidad, o a veces
siente que está muy oscuro, entonces lo que hace es que sube diafragma y deja de priorizar la velocidad de manera automática. Entonces digamos que hay veces funciona bien, hay veces no, dependiendo cómo uno maneje también el equipo. Tenemos en el último cuadro como el tema de todos los parámetros, el tema de la apertura, de diafragma, la velocidad que en inglés lo conocemos como shooter y que también se maneja mucho en video. En video se habla más de shooter, como la velocidad y el ISO, ¿sí? Que es el punto de sensibilidad. Eso es lo que corresponde como al triángulo de exposición. Luego vamos a hablar de otro tema que es muy importante en la fotografía y es todo el tema de valores de plano y composición. Esto que nos ayuda a componer un poco mejor la imagen. Bueno, para continuar, hablando de fotografía, hay un tema que es muy importante que se maneja tanto en fotografía como en video y es el tema de los planos, ¿cierto? El tema de los planos tiene que ver con un valor dependiendo y siempre se mide con respecto a una persona. Entonces, básicamente hay 10 valores de plano que es muy importante literalmente aprendérselos porque esa es un poco la base de la fotografía y del lenguaje audiovisual. Para hablar de esto vamos a hablar de los 10 planos de manera así como muy rápida también. Esto es un poco más sencillo, pero lo importante es que cada uno de ustedes se los aprenda literalmente de memoria, porque esa va a ser como parte del lenguaje con el que uno termina comunicándose, sobre todo a nivel de producción o de trabajo con otras personas. Entonces vamos a arrancar con esos valores de plano, hablando de el plano más pequeño, ¿cierto? Que se ha llamado como el plano detalle. ¿Qué es el plano detalle? Es el plano que maneja, digamos, es el plano más pequeño que puede ser desde un ojo o la boca de una persona o inclusive el reloj o el escudo o la marquilla del zapato, cualquier cosa que sea como el detalle y que busque dar referencia de algo particular de este personaje o de la persona a la que se estaba fotografiando. Luego vamos con un plano un poco más abierto, ¿cierto? Aquí hablamos de planos abiertos y cerrados. El más cerrado es el plano detalle. Venimos a un plano un poquitico más abierto, que es el primerísimo primer plano, y es el plano que enmarca solamente la cara de la persona. Cuando vemos el plano, solamente un rostro de una persona, solamente muy bien enmarcado, ese es el que se llama el primerísimo primer plano. Luego vamos con un primer plano, que es un plano un poquitito más abierto, donde no solamente vemos el rostro de la persona, sino que alcanzamos a ver un poquitico de hombro. Cuando alcanzamos a ver un poquitico de hombro, eso es un primer plano. Luego vamos con un plano medio corto, que ya no llega hasta el punto del pecho, ¿cierto? Lo abrimos un poquitito más y llega al pecho. Cuando llega al pecho es el plano medio corto. Luego seguimos con el segundo plano medio de la trilogía de los planos medios. Siempre son 3: plano medio corto, plano medio que iría hasta la cintura, ¿sí? Y luego va el plano medio largo que va más o menos hasta los muslos o más abajo de los bolsillos, ¿sí? Estos 3 planos hasta el plano medio corto, algunos lo han denominado como planos íntimos, ¿sí? Porque vemos a la persona de manera más íntima, más desde sus detalles, más desde el ser de la persona y no estamos viendo mucho el fondo, ¿sí? Por eso se llaman planos íntimos. Luego vamos con un plano un poco más abierto, más abajo de los bolsillos, que llega hasta las rodillas, y este plano es el famoso plano americano, que es un plano literal un poco nuevo en la fotografía, y
Este un poco se llama plano americano porque este desciende de las películas de western o las películas de vaqueros. ¿Por qué? Porque cuando se comenzaron a hacer las películas de vaqueros o western, necesitaban mostrar las pistolas, que era como un elemento fundamental en estas películas, y no podían hacer, no alcanzaban a un plano medio, largo, y si lo ampliaban un poquitico más, pues ya las pistolas no se veían. Entonces, a partir de eso se nombró este plano americano que va hasta las rodillas. Abriendo un poquitico más el plano, encontramos el plano entero, que es la persona de pies a cabeza, ¿cierto? O también se les llama plano completo, plano entero, plano completo, algunos les llaman plano completo, otros plano entero, y se ve la persona de pies a cabeza, ¿sí? Después del plano entero, abrimos un poquitico más el plano hasta llegar a un plano general, ¿sí? Donde vemos un poquitico más el fondo y alcanzamos a ver un poquitico más el paisaje. Y el último plano, que es un plano total, casi panorámico, que es el famoso gran plano general, ¿sí? Que alcanzamos a ver todo donde está la persona y la persona se ve un poco más pequeña. A partir del plano americano hasta llegar al plano general, también algunos le han llamado planos de contexto. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vemos al personaje en el contexto en donde está, ¿cierto? El lugar donde está. Por eso, entonces, encontramos estos 10 planos, los 6 primeros, son los planos íntimos, que van desde el plano en detalle hasta el plano medio largo, ¿sí? Y a partir del plano americano hasta el gran plano general son los planos de contexto, según algunos teóricos. Vemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo este, que es un gran plano general tomado por la fotógrafa Linda Mendoza. Un plano entero, ¿sí? un plano general, este es un plano completo, un plano americano. Hay una cosa que hay que saber, y es que los valores de plano siempre se miden con respecto al la persona quien es el sujeto de interés en la fotografía. A partir de ahí es que se le da el valor de plano, sobre todo en los planos donde se encuentran varias personas, o lo que se llama plano de conjunto. Siempre se mide por la persona que es de interés en la fotografía, o la que nos interesa fotografiar, como en este caso, que termina siendo plano americano. ¿Por qué? Porque el personaje que está más cercano es el que más nos interesa. Tenemos otro ejemplo de plano americano, donde alcanzamos a ver también el contexto donde está ubicado más o menos el personaje. Sabemos que está en las lomas de Ciudad Bolívar, más o menos, los que conocemos el territorio. Bueno, plano medio largo, ¿sí? Alcanzamos a ver un poco el contexto, ¿sí? Plano medio corto, sabemos que el plano medio corto va hasta el pecho. Si se dan cuenta, en el plano medio corto no sabemos muy bien dónde está la señora, ¿sí? La priorizamos un poco más a ella. Aquí encontramos un primer plano, alcanzamos a ver algo de hombros, ¿sí? Este es un primer plano, ¿sí? Perdón, este sí es un primerísimo primer plano, solamente vemos el rostro. Recordemos que para un primer plano alcanzamos a ver algo de hombros. Siempre que veamos hombro va a ser un primer plano, la gente suele confundir mucho eso. Un primerísimo primer plano, y aquí encontramos un plano detalle, que puede ser el ojo, o como en este caso el anillo, que es donde se encuentra el foco, ¿sí? Eso es lo que corresponde un poco a los planos, a los valores de plano. Luego pasamos a otro concepto de fotografía que también es muy importante y tiene que ver con
los ángulos, ¿sí? Que esto sí es un poco más fácil. Encontramos básicamente 5, bueno, realmente son 6 tipos de ángulo. Uno que tiene que ver con el lugar donde yo pongo la cámara, ¿sí? Que ya no tiene que ver tanto con cómo me acerco yo a la persona, o ya sea con objetivo o con el zoom, que es cómo se trabajan los planos, sino aquí es donde pongo yo la cámara. Entonces hay básicamente 5 tipos de ángulo. Hay un sexto que algunos lo han denominado como plano, pero realmente termina siendo un ángulo. ¿Por qué? Porque es la manera como yo muevo la cámara. Entonces, el primer ángulo, que es el ángulo básicamente que hacen los drones, o que se hace desde un punto superior, que es el famoso ángulo cenital, donde también estos ángulos tienen una característica, y es que tienen un componente un poco psicológico, ¿sí? Muchos han denominado que cada vez que tú angulas una fotografía o un encuadre, hay un efecto, digamos, psicológico, un significado psicológico. Entonces, los ángulos cenitales, que son los de totalmente arriba de la persona, nos dan como algo de inferioridad. Cada vez que vemos una imagen, por ejemplo, de dron, ¿sí? O de avión, donde vemos a la gente, la vemos muy pequeñita, como pulquitas por allá. Ese es como el famoso efecto. El segundo ángulo es el ángulo picado, que yo le llamo también el famoso ángulo de selfie, que es más o menos 45 grados arriba, y la gente suele verse en este ángulo también un poco pequeña, ¿cierto? Si alguien quiere denotar inferioridad, hace un plano picado, ¿sí? Luego sigue el ángulo normal, ¿sí? Que siempre va a ser a la altura de los ojos de la persona, siempre. Si la persona está sentada, para hacer un ángulo normal hay que bajarse a la altura de la persona. O si es un niño, que es más pequeño que el fotógrafo, para hacer un ángulo normal, tiene que bajarse a la altura de los ojos del niño. ¿Mm? Luego está el ángulo contrapicado, ¿sí? Que es, digámoslo así, lo contrario al picado o al de selfie. Aquí ya es desde abajo, igualmente 45 grados hacia abajo, para hacer un ángulo contrapicado. Y aquí el efecto es que la persona se ve un poquitico más grande, suele verse un poquitico más grande cada vez que se hacen las tomas desde abajo, 45 grados abajo. Y el último ángulo es el famoso ángulo nadir, o también ángulo contracenital, que es básicamente aquellos planos que utilizan muy pocos se utilizan, que es totalmente desde abajo, donde a veces se ven, por ejemplo, las suelas de los zapatos, o se ve bien desde abajo. Alguien decía que este nombre de nadir viene de los submarinos. ¿Por qué? Porque los submarinos siempre ven desde abajo, ¿cierto? Luego entre muchas cosas, le han puesto, por ejemplo, el contracenital, para entender que si el cenital va totalmente desde arriba, el contracenital va totalmente desde abajo. Eso es lo que tiene que ver con los ángulos. Tenemos aquí como varios ejemplos, hechos también por la fotógrafa Linda Mendoza, donde encontramos, por ejemplo, aquí un ángulo cenital, ¿cierto? Que ya, por ejemplo, para hablar en temas de lenguaje audiovisual, sobre todo visual, encontramos que esta podría ser una fotografía cenital, un primer plano en ángulo cenital. Y ya comenzamos a partir de ahí a hablar de un lenguaje. Encontramos aquí un ángulo nadir o contracenital, un picado, otro picado, un ángulo normal, un ángulo picado, y este último ángulo, que es el famoso ángulo holandés, que es cuando uno alcanza a torcer un poquitico la imagen. Eso es lo que tiene que ver un poco con el tema técnico, parámetros técnicos, que es importante que ustedes lo sepan, y que a partir de
de estos conceptos comiencen ya ustedes a jugar en principio con el triángulo de exposición y en segundo con los ángulos y los planos. Entonces esa va a ser como un poco la tarea o el ejercicio que van a desarrollar. Otro tema importante que hay que manejar es el tema de la composición, importantísima para cualquier fotografía o cualquier video. Entonces, para hablar técnicamente de la composición, tenemos que hablar de un concepto básico que es la regla de los tercios. ¿Qué es la regla de los tercios? Básicamente es un poco dejar de hacer la imagen menos simétrica y poderla componer de una manera mucho mejor para que se vea estéticamente más bonita. Entonces, esta regla consiste en dividir la pantalla o la imagen en 9 cuadros donde los puntos donde se unen se llaman puntos de intersección, y allí es donde vamos a colocar, también se le denomina punto de interés. ¿Por qué? Porque allí es donde el ojo humano pone mayor atención. Entonces, por ejemplo, vemos en esta foto una estrella de mar donde ponemos ahí, la estrella de mar está focalizada en un punto de interés exacto. Ese es un poco el objetivo. Esta regla de tercios, esta cuadrícula, también la podemos sacar tanto en celulares como en cámaras. En la mayoría de cámaras, en celulares la encontramos como cuadrícula o como rejilla, ¿sí? Y igualmente la podemos activar en las cámaras reflex. Esto nos sirve no solamente para hacer buena composición, sino también nos sirve para equilibrar el horizonte, que es el siguiente tema. A partir de la regla de los tercios viene la famosa ley del horizonte. ¿Qué nos dice la ley del horizonte? Que en vez de poner el horizonte de la fotografía en todo el medio de la pantalla, lo vamos a poner un tercio hacia arriba o un tercio hacia abajo, dependiendo de lo que queramos priorizar. Si queremos priorizar más el cielo, pues vamos a poner el horizonte un tercio hacia abajo. O si queremos priorizar más lo que está sobre la superficie, sobre la tierra, vamos a poner el horizonte hacia el tercio superior. Esa es como un poco la idea de la ley de los tercios. Entonces aquí vemos una imagen donde a pesar de que no es un paisaje, sí se maneja el horizonte, y vemos que el horizonte está en el tercio inferior. Aquí encontramos otra imagen donde la ley de los tercios también, el horizonte está puesto también sobre el tercio inferior, priorizando un poco más el cielo. A partir de esta imagen también, con respecto a eso es con respecto a la ley del horizonte, pero las líneas verticales también nos marcan una ley que se llama la ley de la mirada. Resulta que todas las personas y los objetos inclusive miran, ¿cierto? Vemos en este caso que, por ejemplo, este gato de esta fotografía hecha por Linda Mendoza también, vemos que este gato está compuesto básicamente sobre el horizonte está en la parte inferior y el gato está puesto sobre el tercio izquierdo, y vemos que la fotografía está como mejor compuesta que si el gato estuviera en todo el centro. ¿A qué nos referimos con la ley de la mirada que nos permite manejar el tercio izquierdo o el tercio derecho? Es que los objetos miran. ¿Qué nos dice la ley de la mirada? Que siempre hay que dejar un espacio, digámoslo así, vacío o espacio negativo, que se llama en fotografía, hacia el lado donde está mirando el sujeto. Entonces vamos a ver otra imagen de regla de tercios donde vemos que ella podría quedar fácilmente en el centro,
pesar de que está mirando la cámara, la vemos en el centro, la vemos hacia hacia el tercio derecho, y la imagen se ve un poco mejor compuesta. A partir de ahí, eso es jugar con la ley de los tercios. Aquí encontramos este congelado, por ejemplo, donde Linda aplica la ley de la mirada, intenta manejar al personaje, al sujeto, en el tercio derecho, y respetando un poco la ley de la mirada hacia donde él le está mirando, dejamos todo ese espacio, dejamos más aire o más espacio vacío ahí. Lo mismo, aquí se juega igualmente con la ley de los tercios. Vemos que el sujeto, el niño, está en el tercio izquierdo, y podemos ver que dejamos todo el espacio o el aire hacia el lado derecho, y ahí es donde se aplica la ley de la mirada. Esos son como algunos ejemplos que podemos ver para que ustedes puedan más o menos comenzar a manejar este tema de tanto la regla de tercios, la ley del horizonte y la ley de la mirada, que es muy importante para comenzar a componer un poco más la imagen y poder jugar y que la imagen se vea un poco más estética. Bueno, el ejercicio que propongo que realicen es poder hacer un congelado. Vamos a intentar coger a alguien o que esté saltando o que esté en movimiento, y vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido, tanto la composición, el triángulo de exposición. Ojalá si lo logran hacer nocturno, que es muy difícil hacer fotografía congelada nocturna. Si lo logran sería genial, pero está muy bien ese reto, que puedan hacer un congelado en la noche, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay que tener buena iluminación, sobre todo si se hace fotografía de noche. Puedan manejar la luz, el diafragma, la velocidad, y ahí miran hasta qué punto pueden manejar el ISO. Inclusive pueden experimentar realmente qué efectos hace el ISO. Entonces la tarea va a ser hacer un congelado manejando tanto el tema de composición, regla de tercios, horizonte y demás, y manejando el triángulo de exposición. Importante también que puedan manejar también los ángulos, ¿sí? Que no solamente sea como en ángulo normal, chévere que experimenten otros puntos de vista, sobre todo desde el ángulo. Entonces esa es la tarea, hacer un congelado de manera experimental. Jueguen como con eso. Bueno, espero que toda esta información les haya sido útil para todos los sabedores y sabedoras, que esto que alcanzaron a ver hoy les sirva muchísimo para todo este proceso de saberes para la escena. Que puedan implementar todos estos conocimientos, que los repasen, que los practiquen. De parte mía, de parte de Liramás, les damos las gracias por hacer parte de este proceso, y espero que practiquen mucha fotografía, que manejen todo el tema de tecnologías de la información y la comunicación. De esta manera, este es el primer módulo de las TICs, recuérdenlo, donde la fotografía es una parte importante para este manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias por estar y espero verlos pronto. Muchísimas gracias a todos y a todas, profe, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, por todo lo que nos has enseñado. Esperamos y aspiramos a poder desarrollar algunas fotos basadas en todo el aprendizaje y todos los saberes que nos has dejado. Recuerden entonces que yo soy Luis Rojas de Saberes para la Escena, de Escena de Impacto, el profesor que nos acompañó hoy, Raúl Montaña de Liramás Producciones, y ustedes la mejor población. ¿Listo? Muchísimas gracias y chao, chao.